cuenta que antes de los poderosos pilares que nosotros conocimos, como Rengoku, Tengen o incluso cazadores como el propio Tanjiro, existía otra generación de cazadores realmente poderosos. Y cada uno de estos antiguos pilares había desarrollado su propia técnica de respiración. Primero teníamos las grandes respiraciones, cuyo legado se había transmitido de generación en generación durante cientos de años. Estas eran las 5 grandes respiraciones: el fuego, el agua, el aire, el rayo y la roca. Pero también habían usuarios excepcionales, que habían creado sus propias respiraciones, las cuales serían conocidas simplemente como respiraciones derivadas. Estas eran técnicas realmente extravagantes y peculiares, muchas veces con características únicas. Pero sin lugar a dudas, una de las respiraciones más raras, pero también más asombrosas que ha existido hasta la fecha, era la respiración del hielo. Y el día de hoy te contaré la historia de uno de los usuarios más asombrosos de esta respiración. De modo que si estás preparado, esto es la asombrosa historia del pilar del hielo. Advertencia: este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, la historia que te contaré a continuación no es canónica, sino que pertenecería al universo expandido de Kimetsu no Yaiba. Por otro lado, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Douma vivía muy tranquilo y relajado en las instalaciones de mayor nivel de su templo. Se trataba de un templo dedicado al culto del paraíso eterno, que había ganado muchos seguidores en los últimos años. Aquella tarde, Douma se levantó un poco más temprano que de costumbre, y mientras caminaba por sus aposentos, vio aquel viejo pedestal, en el que sus padres lo ponían cuando era un niño, para que fuera contemplado como una especie de deidad. Douma pensaba que se trataba de personas realmente patéticas, que por suerte habían muerto ya hace mucho tiempo, cuando su madre, en un acto de locura, terminó asesinando a su propio padre frente a sus ojos, para luego acabar con sí misma ingiriendo un veneno muy poderoso. Sin embargo, Douma recordaba que aquel día realmente no le importó nada lo que sucedía con ellos, ya que su madre jamás se había preocupado por él, ni siquiera lo trataba como si fuera un ser humano. Por lo tanto, cuando ella se fue, lo único que le molestó es que hicieran demasiado desorden y que dejaran todo el ambiente demasiado sucio. Es entonces cuando le informaron a Douma que uno de sus seguidores más antiguos e importantes había llegado. Se trataba de un hombre bastante poderoso, el cual tenía bastantes tierras en aquel momento. Sin embargo, este hombre se encontraba profundamente afligido y comenzó a contarle a Douma su triste historia. Sin embargo, aunque el hombre hablaba y hablaba, Douma realmente no le prestaba atención. Él simplemente miraba hacia el cielo o comenzaba a desviar sus pensamientos hacia otra parte, ya que literalmente para este demonio, aquello que el hombre le estaba contando no tenía la menor importancia. Cuando el hombre hubo terminado, le pidió a Douma que por favor hablara con Dios para que le dijera algún mensaje o qué es lo que éste quería que hiciera. Es entonces cuando Douma comenzó a darle un discurso. Douma le declara que los dioses y los budas se han comunicado con él y que ellos le han dicho que vigilan absolutamente todo lo que sucede, incluso en la vida de ese hombre, y que también quieren que siga viviendo, que trate de enfrentar todos sus desafíos y que más adelante le premiarán con grandes riquezas y mucha abundancia, y que de seguir ese camino incluso podría llegar a convertirse en un Buda. Satisfecho por estas palabras, el hombre se marchó bastante contento, y es entonces cuando Douma se burla de su ingenuidad y de su estupidez. La verdad es que los dioses no existen, y los Buda tampoco. Es algo tan simple, y sin embargo, tontos como esta persona, viven toda su vida sin darse cuenta de ello, viven durante décadas sin darse cuenta. Sin embargo, una vez que muera, todo volverá a la nada, no sentirá nada, su corazón se detendrá, su cerebro se detendrá y luego se pudrirá en el suelo. Mientras vivas en esta tierra, ese es el único destino que le aguarda. Este hombre tan lamentable simplemente no es capaz de aceptar este simple hecho. Debe ser bastante difícil ser tan estúpido. Sin embargo, yo no soy así. Yo viviré eternamente en placer y en la diversión, sin ningún temor a Dios ni a ningún Buda. Y si llego a ser decapitado, también estaré feliz, pues habré vivido plenamente sin temor a nada, disfrutado de todo cuanto yo quise. Y cuando yo muera, no recibiré castigo alguno, pues simplemente volveré a la nada.
Estos eran los pensamientos de Douma, mientras se sentaba muy cómodo, mirando hacia el horizonte. Sin embargo, tristemente, él se encontraba bastante equivocado, pues sabemos que en el universo de Kimetsu no Yaiba realmente existe la vida más allá de la muerte, e incluso el mismo Douma un día pagaría por todas sus terribles acciones. En ese instante, Douma lamentó que no se tratara de una mujer, ya que se trataba de un hombre bastante horrible y desagradable, y jamás se comería a alguien como él. De haberse tratado de una mujer joven y hermosa, Douma no le habría mentido, le habría dicho la verdad, y luego de eso, la habría consumido en ese mismo instante, para permitirle vivir plenamente dentro de él. Realmente quiero hacer felices a estas personas afligidas, quiero ayudarlas. Después de todo, esa es la razón por la que nací. Sin embargo, luego de todo esto, Douma realmente tenía hambre, mucha hambre, así que decidió salir hacia el exterior. Como si fuera una sombra, Douma se trasladó a gran velocidad, pasando entre bosques y entre montañas, hasta que finalmente llegó a un pequeño pueblo. Él abrió sus ojos y pudo ver a sus habitantes, y pudo sentir la presencia de una gran cantidad de mujeres bastante hermosas. Y fue de esta manera como el terrible demonio se presentó ante todos ellos, matando a los hombres de una manera despiadada, cortándolos en 1000 pedazos, y en cuanto a las mujeres, las fue absorbiendo una a una, hasta que se acercaba el amanecer. No sabemos exactamente a cuántas víctimas absorbió Douma aquel día, pero sabemos que realmente su apetito era prácticamente insaciable, y al terminar con su siniestra tarea, Douma se sentó a descansar plácidamente en una colina, mientras veía a la hermosa luna llena. No había pasado mucho tiempo cuando se dio cuenta que algo sucedía en el pueblo que acababa de atacar, pues un montón de cazadores de demonios habían llegado a ese sitio. ¿Acaso sería una coincidencia? ¿O es que acaso alguien habría dado con su pista? Sin embargo, eso realmente no importaba. Idiotas como ellos ni siquiera podrían percibirlo, aunque estuviera en una colina tan cercana. Es entonces cuando Douma se dio cuenta que dos de esos cazadores eran un poco diferentes. El primero de ellos era un hombre alto de cabello celeste, el cual tenía un aura muy especial, algo que le helaba la sangre y que al mismo tiempo le gustaba mucho. También había otra joven bastante hermosa, la cual llevaba unas mariposas en el cabello. Sin embargo, ya era tarde y el amanecer estaba cerca, por lo que Douma pensó que lo mejor sería marcharse. De esta manera Douma comenzó a moverse a gran velocidad entre las sombras, cuando de repente se dio cuenta que alguien le estaba siguiendo. Era alguien que se movía a la velocidad de un rayo. Asombrado por lo que sucedía, Douma aceleró la velocidad. Sin embargo, el perseguidor lo estaba alcanzando, por lo que finalmente decidió refugiarse en una mansión abandonada que se encontraba cerca de ahí. Douma entró a las habitaciones y se dio cuenta que se trataba de una construcción bastante vieja, pero el sol no podría entrar hasta ese lugar, por lo que comenzó a descender por las escaleras hasta la parte más baja. Y fue justo entonces cuando un cazador de demonios se presentó ante él. Era un hombre relativamente alto, con el cabello blanco casi celeste y con una mirada que le resultaba realmente gélida. Aquella expresión tan extraña hacía que Douma se sintiera algo identificado, por lo que sonrió de inmediato y le dio la bienvenida. ¿Tú eres el demonio que mató a todas esas personas?, preguntó el cazador con una voz firme y cortante. Y ante estas palabras, Douma decidió salir de las sombras, mostrando su rostro ante el cazador. Y este lo reconoció de inmediato como una de las 12 lunas. Al darse cuenta que se trataba nada menos que de una de las crecientes, el valiente guerrero se puso en guardia de inmediato, mientras sacaba la espada de su funda. Respiración del hielo, primera postura, viento gélido. Tras escuchar estas palabras, Douma no se dio cuenta de lo que sucedía, simplemente vio que su brazo derecho estaba volando por los aires. Tras este poderoso ataque, Douma retrocedió algunos pasos, y el pilar del hielo comenzó a lanzar un montón de estocadas utilizando la danza del hielo, las cuales eran veloces, como si fueran navajas hechas de aire congelante. La lluvia de golpes cayó sobre el demonio. Primero fue un brazo, luego de eso otro corte lo impactó, y su oreja salió volando. Luego de eso fue uno de sus dedos, y finalmente su mano completa. Sin embargo, aunque atacaba con todas sus fuerzas, el guerrero se dio cuenta que aunque todos sus cortes estaban acertando en el blanco, no era capaz de impactar sobre su cuello. Finalmente, Douma dio un salto hacia atrás, mientras mostraba una sonrisa realmente macabra. ¿Acaso se había dejado cortar a propósito? ¿Simplemente para sentir el placer de los cortes, evitando recibir algún ataque en su cuello?
Fue entonces cuando el pilar se dio cuenta que todo el ambiente que lo rodeaba estaba lleno de un viento gélido y las paredes o incluso las viejas cortinas se estaban congelando. ¿Te cuesta trabajo respirar?, preguntó Douma. Cuando cortaste mi cuerpo, liberaste un poco de mi sangre, la cual comenzó a moverse por el ambiente y ahora se ha dispersado por todo este sitio, haciendo que todo se congele a tu alrededor. Dentro de muy poco tiempo no podrás ni siquiera moverte, explica Douma con una sonrisa siniestra. Es entonces cuando la terrible luna demoníaca comenzó a formar en sus manos una especie de abanico de hielo, con el cual estaba dispuesto a cortarle el cuello a este cazador. Sin embargo, mientras sonreía y de un momento a otro, el pilar del hielo se movió a una velocidad sobrehumana, y solo por unos pequeños instantes, Douma fue capaz de moverse, logrando evitar el corte, pero siendo severamente lastimado en el cuello. Sorprendido porque el guerrero pudiera moverse, Douma se tomó el cuello mientras su sangre brotaba, y el poderoso guerrero volvió a lanzar otro ataque. Es entonces cuando una explosión resonó en todo el ambiente, y cuando el pilar del hielo vio hacia el frente, se dio cuenta que una enorme estatua de Buda había destruido el techo, mientras las primeras luces del sol brillaban en lo alto, y aquel terrible demonio ya no se encontraba. Sí pues, esta sería la historia del pilar del hielo y de su encuentro con Douma, el cual pertenecería al universo expandido de Kimetsu no Yaiba. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas más historias y aventuras alucinantes de este asombroso universo. Yo soy Kennel y esto es Teorías de Anime.